Muy buenos días a todos nuestros hermanos, a mis hijos que me acompañan aquí junto a la palabra del Señor. Les damos la gloria, la honra al Señor por tener un día más de vida que Él nos ha regalado. Le damos las gracias a nuestro Dios por las grandes misericordias que ha tenido con nosotros y por tenernos una vez más en torno a su palabra, estudiando su palabra, recibiendo aquel mensaje poderoso, aquella palabra potente de lo alto para que cambie nuestras vidas, cambie nuestra manera de vivir, cambie nuestra forma de mirar la vida y mirarla desde un punto cristiano. Estamos estudiando, porque literalmente estos devocionales han sido un estudio al libro de los Hebreos. Si bien tú en tu casa puedes seguir internándote más en la escritura, nosotros hemos ido tomando los puntos fundamentales del libro de Hebreo que son dadas a la iglesia, por lo tanto son dados a nosotros. Continuamos hoy día en el capítulo 4 del versículo 12 al versículo 16. Nuestro hermano Juan Esteban va a compartir con nosotros la palabra y leemos en el nombre de Jesús. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, reténganos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos está hablando una vez más nuestro Señor al corazón. Nos ha estado instando a cambiar nuestra forma de vivir. Nos ha estado instando a cambiar cómo nosotros nos paramos frente al mundo, cómo nosotros vemos el mundo. Pero quizá la gran interrogante en algunos que nos escuchan es decir, pero ¿cómo hago ese cambio? Ese cambio solamente lo vamos a lograr con el poder del Espíritu Santo, lo vamos a lograr disponiéndonos en las manos de Dios. ¿Y cómo nos va a guiar hacia ese cambio? Hablábamos ayer y hablábamos cuál era nuestra guía, quién es el que nos enseña y cómo nos habla. Nos enseña nuestro Dios. ¿Y cómo nos habla? ¿Por medio de qué? De la palabra. Por medio de la palabra, ¿cierto? Así nos habla el Señor. ¿Y qué dice de la palabra? Este es un texto que es maravilloso. Yo lo tengo remarcado aquí en la Biblia porque realmente esto nos recuerda que cuando nosotros tomamos un texto bíblico, cuando lo leemos y lo entendemos y lo ponemos en nuestro corazón, hay algo que cambia en nosotros, hay algo que hace este texto bíblico. Y los textos que son de la Biblia. Y este texto explica qué es lo que sucede cuando tú comes, espiritualmente hablando, cuando tú lees, cuando tú compartes, cuando tú meditas en un texto de la Escritura. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, porque la palabra de Dios, ¿cuál es la palabra de Dios? La que está escrita para nosotros. ¿Dónde? En la Biblia. Esa palabra de Dios dice que es viva. La Biblia es el único libro que no tiene letra muerta. Si tú lees una novela, por muy interesante, por muy entretenida que sea esa novela, te va a mostrar hechos. ¿Qué te puede mostrar una novela? Si es policial, te va a mostrar el desenlace de un crimen, de un robo, y te va a mostrar todo lo que sucedió para que llegara ese momento del robo, del crimen y cómo se lograron encontrar las policías fueron los causantes de este robo o de este asesinato y luego cómo ellos van a caer a la cárcel. Y si tú vuelves a leer la misma novela otra vez, encontrar con lo mismo. Con la misma historia, con los mismos personajes, con el mismo desenlace y con el mismo final de la historia. Y si tú la lees por una tercera vez, porque era tan buena la novela, que la vas y la lees varias veces, cada vez que tú la leas, vas a encontrar exactamente lo mismo. Pero ¿sabías tú que cada vez que lees un texto de la Biblia, te dice algo el corazón en ese día?
y en forma particular a ti y a mí. Porque el mismo texto bíblico tiene vida en sí. Y esa vida se la da el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, que dice la Escritura que nos convence, que nos muestra nuestros pecados y nos convence que somos pecadores. Nosotros nos encontramos frente al texto bíblico, lo leemos, lo tomamos y nuestra vida va cambiando. Por eso dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy día, en la iglesia evangélica moderna, si tú quieres ser un hermano santo, ¿de qué hablan los hermanos? De las lecturas de los libros cristianos. Y tú vas a una librería cristiana y encuentras muchos temas. Yo misma me tocó trabajar en una librería cristiana y sé de lo que te estoy hablando. Pueden haber libros que estén muy bien intencionados, otros no tanto, pero pueden haber libros que estén muy bien intencionados de por qué se escribieron y para qué se escribieron. Pero va haciendo de nosotros hermanos o personas flojas para estudiar y buscar la verdad en la Escritura. Porque entre más leemos libros, más los vamos necesitando para entender algún tema bíblico. Y nos equivocamos y erramos porque decimos, es que si yo no leo ese libro que habla sobre la fe, yo no voy a entender lo que dice la Escritura sobre la fe. Quiero decirte que estás en un rotundo error, porque la palabra es viva y eficaz en sí misma. No necesita más interpretación que la que da el Espíritu Santo en tu corazón cuando tú la lees. ¿Sabías eso? Que Él es el que te permite interpretar la Escritura. Que si tú te dejas que el Espíritu Santo fluya en ti, Él no va a dejar que resbales en la interpretación de la Escritura. Y no necesitas libros, textos evangélicos o cristianos, como les llamamos, que muchas veces, que en muchas ocasiones lo único que hacen es confundir la vida del cristiano. En mi paso por aquella librería en esos años, hace mucho tiempo atrás, ya habían textos que hablaban sobre doctrinas que no estaban escritas en la Biblia, pero que personas supuestamente se les fueron reveladas esas doctrinas y comenzaron a usar textos para aplicarlas a esas doctrinas. Y llevaban y han llevado por muchos años a la iglesia evangélica al despeñadero, al error. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad es una doctrina que ha dañado la iglesia, que ha empobrecido la iglesia espiritual y físicamente, que hace que unos pocos se llenen los bolsillos de dinero, de la ingenuidad del pueblo, del corazón del pueblo, que muchas veces quiere dar efectivamente con un buen sentir ante Dios, pero está dando equivocadamente, erróneamente, y se está empobreciendo porque no tiene ni lo espiritual y mucho menos va a haber una cosecha en lo material por poner dinero en las arcas de la iglesia. Para que tú me entiendas, a lo mejor no comprendes de qué se trata la doctrina de la prosperidad, así a un grosso modo, es una doctrina que se dice que si tú le das a Dios 100.000, Él te va a devolver 1.000.000. La Biblia, en algún lugar de la palabra, dice, yo que soy como un banco, dice el Señor, te voy a devolver 1.000.000 de pesos si tú me das 10.000. Cuando les mirando a aquel hombre enfermo, le dicen que estaba pidiendo dinero, le dicen, no tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. La Biblia nos da el cambio, nos da la riqueza espiritual para poder entender, para poder comprender los caminos del Señor y caminarlos bien. ¿Dios nos bendice? Sí. Hay un texto bíblico que estamos tratando de hacer nuestro y hacerlo vida en nosotros, que dice así, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia
y lo demás vendrá por añadidura. Pero sabes, hermano, no te quedes esperando que vengan tus añadiduras, porque las añadiduras se van a quemar aquí cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Las añadiduras, tu casa que amas tanto y que Dios te la dio, disfrútala, úsala para bien, para predicar, para que haya un ambiente de paz, para que sea un verdadero hogar, porque el hogar lo hace la familia. Cuanto más un hogar cristiano, disfruta el alimento que tienes en tu mesa, sea mucho o sea poco, disfruta el trabajo, sea un trabajo muy pesado, muy duro o liviano, disfruta lo que tienes, porque eso se va a quedar aquí. Pero no hagas las cosas por esperar eso, por esperar que Dios te recompense. Hermanos, tenemos una salvación que cuidar. Y esa salvación dice que no vale, o sea, que su precio, no hay nada en este mundo, ni en las galaxias, ni en todo el universo, que pueda pagar el valor de aquella salvación. No hay nada, absolutamente nada. Por lo tanto, si tú buscas a Dios de todo tu corazón y con todas tus fuerzas, no temas por las dificultades alrededor, porque eso quiere decir cuando dice que Él te dará las añadiduras, porque Él suplirá y Él hará, pero tu mente y tu corazón debe estar en Él. Y es una lucha constante, porque como humanos tendemos a buscar primero aquellas añadiduras, tendemos a ir en la oración primeramente por la necesidad física que tenemos, en vez de buscar a Dios primeramente por la necesidad espiritual. Y nos cuesta entender esta palabra, a todos nos cuesta, hermanos. Nos cuesta entender que Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus propósitos y conforme a su gloria. Así lo dice la Escritura. Estás pasando por un momento difícil, Dios ya tiene provisión para ti. Pero Él espera que tu corazón lo tengas en primer lugar en el Señor. Que el Señor sea el primero en tu casa, que el Señor Jesús sea el segundo en tu casa, que el Señor Jesús sea el tercero en tu casa, que todo gire en torno a Dios y lo demás vendrá ordenado de la manera correcta. Tu casa, tu familia. Siempre les manifestamos a nuestros hijos el amor que les tenemos, pero que nuestro amor siempre será mayor por nuestro Creador, por nuestro Dios. Y siempre los vamos a amar más a Él que a nuestros propios hijos. Y se lo hemos dicho y se lo hemos traspasado y hemos hecho que ellos entiendan y hagan viva esa palabra también en ellos, esta frase. Porque cuando vuelve el amor del Padre hacia nosotros, se dirige y se redirige hacia nuestros hijos de la manera correcta. Cuando, como esposa, como esposo, pongo a Dios en primer lugar y lo amo a Él ante todo, el amor que viene del Padre hacia nosotros hace que el amor hacia mi esposo o mi esposa, de acuerdo sea la circunstancia, sea perfeccionado por el Señor. Lo mismo nuestros hijos. Enséñales a tus hijos que el primero en todo es Dios. Hay una frase que hemos sacado y hemos tratado de erradicar por la significancia que tiene. Hay muchas personas que dicen, yo adoro a mis hijos. Cuando yo hablo de adoración y hablo de no adoración a Dios, sino adoración a alguien, que en este caso es alguien que nosotros amamos, porque claro que amamos a nuestros hijos, son bendiciones que Dios nos dio, Dios queda en un segundo plano, porque el que es adorado queda en primer plano. Y se desordena toda la familia. No sé si me entiendes, hermano, que estás escuchando. Entonces, la palabra adoración, al único digno de ser adorado es el Señor. El único. Amén. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros papás, los parientes que nos han criado, a lo mejor una abuelita, un tío, los que han estado cerca de nosotros, los amamos. Pero ese amor viene perfeccionado por el Padre si nosotros le amamos a Él primero. Entonces, cuando nosotros entregamos de esa manera y cuando le decimos, sí Señor, yo quiero esa perfección, la voy tomando de lo que habla la Escritura, pero para que se logre todo eso, debo tener la Escritura guardada en mi vida.
Entonces, tomando y creyendo que esta palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, lo más interno de nuestro cuerpo. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quizás has escuchado alguna vez que cuando tú lees la escritura es un espejo y te muestra a ti como tú estás. Por esto, porque la palabra de Dios discierne los pensamientos, discierne lo que pensamos, discierne lo que buscamos, discierne nuestras intenciones en el corazón. Si nosotros anhelamos buscar a Dios, la palabra lo discierne y nos va a mostrar. Satanás ha tratado por todos los medios de invalidar la escritura del Señor, diciéndole al hombre que no es valedera porque la escribieron hombres. Y es verdad. Él miente a medias. Recuerden eso. Satanás es el mentiroso por excelencia y toma una parte de verdad y una parte de mentira. Y dice, no, es que las escrituras fueron hechas o escritas por hombres. Eso es verdad. Y eso no cambia el poder y la potencia que tiene la escritura sobre nosotros para cambiar vidas. ¿Sabes por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Quiere decir que aquí no hay palabras antojadizas en la Biblia. No hay textos antojadizos que al escritor se le ocurrió que eso podía ser. Es más, cuando el apóstol Pablo en algún momento está hablando acerca del matrimonio, guiado por el Espíritu Santo, hay un versículo bíblico que dice, mas yo, el apóstol Pablo está diciendo, yo como hombre yo aconsejo. Y lo dice claramente, no lo dice el Señor. Yo aconsejo que te quedes sin casar para que puedas servir a Dios de mejor manera. Entonces te das cuenta que cuando hay alguna palabra, algún consejo del escritor, él pone yo aconsejo esto. Ahora, claro que el apóstol lo aconsejaba movido también por el Espíritu Santo, pero Dios también sabe, y por algo instituyó la familia, que no todos se van a quedar solteros, porque tampoco es una respuesta para no pecar o para no apartarme de la iglesia. Ay, hermano, es que de acuerdo a eso, si yo estoy casado, yo tengo obligación con mi familia, por lo tanto me aparto de la iglesia. Mentira del diablo. Si tú quieres mantener una familia cristiana, tu obligación es con la palabra, con la oración, con la iglesia, al estar congregándote, y a eso me refiero, y con tu familia, para que tus hijos, para que tu esposa o para que tu esposo aprendan, vean y crezcan juntos en el poder y en el conocimiento de la palabra del Señor y de la verdad. Entonces, esta palabra que discierne los pensamientos y las intenciones te está mirando y te confronta y te pone como un espejo frente a ti y te hace que tú te mires. Muchas de las hermanas, muchas de las mujeres nos cuesta mirarnos frente a un espejo, sobre todo cuando va pasando la edad, porque nos encontramos con una arruguita, porque nos encontramos con un puntito negro, porque nos encontramos con algo y lo tratamos de tapar y tratamos de mirarnos si nos vemos tan bien como antes o no. Porque para eso ocupamos el espejo, para tratar de ver nuestra apariencia y que nuestra apariencia, ocupamos maquillaje para tratar de que nuestra apariencia se vea agradable ante los demás. De la misma manera actúa la palabra. La palabra, tú comienzas a leerla y te muestra el punto negro que tienes en la nariz, te muestra la arruga que te está saliendo, te muestra que te estás apartando, que estás envejeciendo espiritualmente, que te estás secando en tus huesos, porque no estás orando, porque no te estás acercando a Dios. Y cuando nosotros nos tomamos de Dios nuevamente y comenzamos a orar y comenzamos a buscar la presencia de Dios y comenzamos con denuedo a buscar que el Espíritu Santo fluya en nosotros, la palabra nos va mostrando
y nos vamos sintiendo cada vez más jóvenes. Dice que rejuvenece nuestro espíritu. No lo vayas a hacer, hermano, creyendo que se te van a caer las arrugas que tienes en la cara y que te vas a ver 20 años más joven. Pero sí hay una cosa cierta, que el cristiano se ve hermoso porque lo cubre la gloria de Dios. Eso es lo que hermosea tu vida. Y eso es lo que hace que el mundo te mire y te observa y te encuentre atrayente y te encuentre digno de ser envidiado, a pesar que no tengas nada en lo material. Porque la gloria del Señor, al cubrir al cristiano, imagínense lo que le estoy diciendo, al cubrir al cristiano, embellece, limpia, transforma. Dice que el Espíritu Santo va y mira por nuestros ojos cuando somos cubiertos por la gloria de Dios, cuando tenemos nuestro corazón alineado con el Señor. Hermanos, Dios está llamando a una iglesia que se alinee al lado del Señor y que busque con denuedo el poder del Espíritu Santo sobre nosotros como adultos y traspasar eso a nuestros hijos para que ellos anhelen buscar la presencia del Señor y se transformen y nos transformemos en familias llenas de poder y potencia de lo alto, que unidas en la congregación el día domingo hagan que el lugar tiemble y los demonios salgan y hayan liberaciones tan solo por estar en aquel lugar. Pero muchas veces el único temblor que sentimos es el temblor que ha habido en la región metropolitana, grado 4, grado 5, un temblor que hubo por ahí en la quinta región, y ese lo sentimos y nos asustamos, cuando el verdadero temblor debería ser la potencia de Dios en nosotros. Y si lo que preguntas si te estoy hablando de un avivamiento, sí, pero del avivamiento verdadero, del que debemos buscar, de ese Señor, aviva el fuego del don de Dios que está en nosotros. Avívanos, Señor. ¿Qué es avivar? O reavivar, es volver a poner vida sobre la vida, es volver a encender la llama que se estaba apagando, que estaba encendida pero se estaba apagando. Cuando usted va a hacer una fogata o va a hacer un asado y enciende el carbón, tiene que comenzar a avivar la llama, ¿cierto? Y le comienza a echar viento. Ya sea con un secador de pelo o con un cartoncito, le comienza a echar viento y salen llamaradas y llamaradas y llamaradas. Porque se está avivando el fuego y esas llamas salen. Así debe fluir el Espíritu Santo en ti y en mí y en nosotros. Y se debe ver reflejado ese día domingo cuando llegamos a la iglesia, llenos del fuego y del poder del Señor. Para predicar, para alabar, para cantar, para exaltar como si fuese el último día que tuviésemos aquí en la tierra. Que el Señor nos ayude y haga que esta palabra, que es viva y eficaz, haga vida en nosotros y nos cambie por completo. Y dice el versículo 13, y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando nosotros nos presentamos ante el Señor, por más que queramos esconder nuestros pecados, el Señor los va a ver. Sí, los va a ver. Porque ante Dios quedamos desnudos, desprovistos de toda esta coraza que tenemos. Porque Él, por medio de la palabra, ojo con esto, la misma palabra discierne el pensamiento. Por eso nos encontramos muchas veces frente a predicaciones en la iglesia y vamos a escuchar la palabra de Dios y el pastor, la pastora, el que está predicando delante, habla una palabra y nos llega y decimos, ¿quién le habrá contado al pastor que yo anduve haciendo tal cosa? ¿Quién le habrá dicho a la pastora lo que yo estoy pensando? Porque la palabra te desnuda y discierne tus pensamientos y tu accionar. Y al pastor o la pastora nadie le contó. Al predicador nadie le contó. Fue la palabra la que te desnudó, la que te mostró tal cual eres
frente al Señor. Que el Señor nos permita presentarnos a Él, como dice la Escritura, como obreros aprobados, sin nada de qué avergonzarnos. Hermanos, nosotros peleamos una batalla aquí en la tierra, y eso es cierto. Nosotros debemos estar en constante pelea contra el pecado. Y si es así, estás haciendo lo correcto. Y de eso no tienes por qué avergonzarte. Pero si tú no estás dando la pelea, si no estamos dando la pelea frente al pecado, avergoncémonos. Porque el Señor manifiesta y saca a la luz lo que hay en nosotros. Pero ¿sabes para qué lo hace? Y miren qué precioso es el Señor. El Señor nos saca a la luz las cosas para avergonzar al que es su Hijo. Lo saca a la luz para que haya un cambio, para que haya una transformación. Pero ¿qué es lo que piensa la mente del hombre? ¿Qué se cree el pastor, la pastora, el predicador que me está hablando esto? ¿Por qué él me tiene que venir a decir a mí o ella me tiene que venir a decir cómo debo comportarme? Y no entendemos que quien está hablando allá adelante por medio de la predicación es Dios y por medio de su palabra. Y esa palabra es la que está tratando de confrontarnos con nuestros pecados para que seamos libres. El versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Yo soy profesora. ¿Qué profesión tienes tú? ¿Eres albañil? ¿Ingeniero? ¿Profesor también? ¿Educador de párvulo? No, me dice uno por ahí, yo soy dueña de casa, que no es poca cosa, por favor. No, es que yo soy diseñador. Yo hago muebles, soy carpintero. Yo reparo los problemas de electricidad, soy eléctrico, etc. ¿Cuál es la profesión que tiene el cristiano? ¿Esa es la profesión? ¿Lo que yo estudié? ¿O nuestra profesión es ser justamente cristianos y hacer la voluntad de Dios? Cuando nosotros logramos entender que eso es lo primero para el cristiano, lo demás va a ser ordenado por el Señor, hermano. Cuando tú dejas que el Señor te guíe en la profesión que te ha dado, el ser su hijo, y hacerlo de la manera correcta, peleando contra el pecado, leyendo la Escritura, escudriñándola, orando, yendo a la iglesia, cuando nosotros retenemos esa profesión en nuestros corazones, todo lo que hacemos aquí en el mundo, en cuanto a lo que es trabajo, en cuanto a lo que es nuestro descanso, nuestro reposo, es bendecido por Dios y es prosperado. Pero no es al revés. Escuché una vez a un pastor hablar hace mucho tiempo atrás y justamente le preguntaban esto y le decían, ¿cuál es tu profesión? Él ni siquiera dijo yo soy pastor. Él tenía una profesión, no recuerdo en este momento cuál era la profesión de él, pero él tenía una profesión y él tampoco dijo que era pastor, dijo soy cristiano, esa es mi profesión. Pero ¿cómo? ¿Pero tú pastoreas una iglesia? Sí. Y es un privilegio que Dios me ha dado y una tremenda responsabilidad. Oye, pero tú tienes una empresa y haces esto otro. Sí, es verdad. Pero eso es de aquí del mundo, le dijo. Esa profesión que tengo del mundo se queda aquí en el mundo. Tal como lo dijo el apóstol Pablo. Todo el conocimiento que tengo, él era un estudioso. Todo el conocimiento que tengo lo tengo por basura. Le servía, sí, porque se ponía en manos del Señor para el servicio de la obra. Tenía mucho conocimiento el apóstol Pablo. Sin embargo, él lo tomó por basura. Los años en las universidades de ese entonces, las tomó por basura. No me sirve, porque eso se va a quemar, eso va a quedar. Ese título que tengo universitario de escritor, de narrador, de filósofo, lo que tuviera, eso se va a quedar y se va a quemar aquí. Mi título se va conmigo. Soy hijo del Dios Altísimo.
Guardo la profesión que el Señor me dio. Ni siquiera mi profesión es ser apóstol. Es parte del llamamiento que Dios me hace. Pero mi primera profesión es ser cristiano. Que el Señor nos ayude a entender su palabra y a vivir conforme a sus preceptos y a sus mandamientos. Y a retener nuestra profesión. Y dice el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Habla de Jesucristo. ¿Jesucristo fue tentado en todo aquí en la tierra? Sí, pero Él no cayó en pecado. Hay mucha inmundicia y mentira del diablo que ha tratado de ensuciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas nosotros sabemos que su palabra es verdad y Él fue tentado en todas las cosas, pero Él no cayó en pecado, porque tenía claro la labor que Él venía a hacer aquí en la tierra. Pregunta de Dios para nosotros. ¿Cuál es la labor de los hijos de Dios aquí en la tierra? ¿Cuál es la labor que nosotros tenemos? Predicar. Nuestra labor, ¿cierto? Dice la Escritura, somos sal de esta tierra y somos luz en medio de las tinieblas. Dentro de esto está obviamente la predicación, pero dice que nuestro testimonio va adelante de nosotros y no es nuestro testimonio de lo que yo soy, de lo buena que soy, que doy plata, que doy ayuda a los pobres, que ayudo a este. No, es el testimonio de Cristo en mi vida que va adelante, abriendo paso, abriendo camino y guardando la profesión que Dios me dio. Si el Señor Jesucristo fue tentado en todo, fue para mostrarnos que nosotros en el Señor todo lo podemos, porque Él ya lo venció por ti y lo venció por mí. El problema es que no lo creemos. El problema es que nos volvemos con una frasecita que les he hablado mucho de esa frase. El yo no puedo. Yo no puedo dejar esto. Yo no puedo apartarme del pecado, de este pecado. Si no crees en Cristo, si no tienes fe, por cierto, no vas a poder. Porque todo nuestro cambio se basa en la fe en Jesucristo. Porque lo que somos como cristianos se basa en la fe en Jesucristo. Por lo tanto, si no hay fe en tu vida, nada tiene sentido lo que podamos predicar, lo que podamos leer, el tiempo que le podamos dejar a ir a la iglesia. Ojo con eso, hermanos. La fe es la base fundamental del cristiano. Porque la salvación es por fe, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. No es por lo que yo puedo hacer bien, es por fe. Que el diablo no te engañe. Y trabaja tu fe. ¿Sabes tú que puedes trabajar en la fe? Y puedes hacer crecer la fe. Y la Biblia te enseña cómo. La Biblia dice, mas la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres hacer crecer tu fe para poder vencer aquel pecado que te tiene subyugado? Pues lee la Escritura y busca en ella porque vas a encontrar la verdad. Y vas a poder apartarte del pecado y vas a tomar las armas que el Señor te entrega por medio de la Escritura para apartarte del pecado y salir más que vencedor en Cristo Jesús. Y el versículo 16 dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor nos ayude a alcanzar gracia en sus ojos. ¿Cómo vamos a alcanzar gracia? ¿Dando de comer a los pobres? ¿Entregando dinero
ayudando al débil y al necesitado y al menesteroso, vamos a hallar gracia buscando a nuestro Dios, buscando a nuestro Señor en espíritu y en verdad, en convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad, cosa que cuando llega el Señor en medio de la congregación el día domingo vea tu corazón y diga, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, y yo tengo complacencia en lo que está haciendo porque está luchando contra el pecado, y viene la fuerza para nosotros del poder del Espíritu Santo, viene la llenura para nosotros. Y viene la salida ante el pecado, y viene la salida ante las dificultades, y vienen aquellas añadiduras por las cuales tanto muchas veces oramos. Dios primero, hermano, Dios segundo, Dios tercero, y lo demás es lo demás, nada más. No es nada más. No te digo con eso que no cumplas en tu trabajo. Obviamente tienes que cumplir con tus horarios, porque hay cosas que aquí tenemos que hacer en este mundo, tenemos que trabajar. Hay algunos que trabajamos en forma independiente, otros no, de diferentes maneras. Pero sea lo que hagamos, démosle el tiempo que le corresponde a Dios. Yo te insto, y yo insto a mis hermanos que están en casa, que tenemos ya, tanto que seamos independientes o que estemos a cargo de la casa, tenemos algo a favor, que podemos manejar nuestro tiempo. Y al poder manejar nuestro tiempo, podemos darle el tiempo que le corresponde a Dios. Dios no nos pide la mitad del día, hermano. Dios no te pide todo el día de rodillas, hincado. Dios pide el tiempo bueno para Él, el tiempo consciente para Él. Lo que tú tengas para ofrendárselo, pero para ofrendárselo bien. Si tú trabajaste todo el día y en tu trabajo no puedes orar porque tu jefe te puede retar si tú te apartas. Quizás cuando vayas al baño, quizás cuando estás comiendo puedes orar y estar clamando. Pero si no puedes tomar la escritura en esos momentos, toma la escritura cuando tú vuelvas a tu casa, y si lo haces, que ese momento, aunque sean 5 minutos, esos 5 minutos sean entregados para el Señor, y eso va a ser agradable ante los ojos de Dios. Pero si tú tienes un poco más de tiempo, y si tú dices, yo puedo manejar mi propio tiempo, Él primero, y después de eso Dios va a ordenar el resto del tiempo. Y es una tremenda bendición. Y las hermanas que no estén trabajando y están en sus casas, Dios primero, y Dios va a ser sustento aún por medio de ella para sus hijos y para sus esposos. Por eso dice la Escritura, la mujer sabia edifica su casa. Y no habla de la mujer que mantiene limpio, impecable la casa. Está hablando de la sabiduría para poder estar apoyando en oración, para poder estar apoyando a sus hijos en la enseñanza, si es que tienen poco más de tiempo que el varón. No perdamos eso maravilloso que el Señor nos ha otorgado a nosotras. Una tremenda bendición, hermano. No se vaya en pos del feminismo y de toda la igualdad. Quédese con las bendiciones que Dios le ha dado, Amén. que son maravillosas. A la mujer le da un rol maravilloso en la enseñanza de sus hijos, y habla de la enseñanza de la palabra, de la dirección, del cuidado, del entregar, del estar ahí pendientes con nuestros hijos, no tan solo de escucharlos, de lo que hacen en el colegio también, pero también de estar entregando una palabra, de estar entregando una palabra de aliento, de mostrar al hijo que cuando está acongojado, está con problemas en el colegio, decirle, ven hijo, oremos, porque eso será un ejemplo para el hijo, y cuando el hijo sea grande, sea adulto y esté en el trabajo y tenga un problema, eso quedará grabado. Yo tengo que ir a las plantas de Dios primero y orar, y Él va a hacer. Sembremos la buena semilla en nuestra casa y oremos para que nuestras casas estén llenas del poder de Dios, cosa que cuando nuestro esposo y nuestros hijos lleguen a la casa luego de sus labores, encuentren preparado el oasis. Y si tú, hermana, trabajas, dale gloria a Dios por aquel trabajo y haz las cosas como corresponden para el Señor, y dale su tiempo al Señor, y entrega tu casa y bendice tu hogar también. Para todos, hermanos, no es para uno, es para todos. Nosotros tenemos hermanas que nos han compartido que oran a las 8 de la noche y a veces se han encontrado en clases. Están estudiando en la universidad o en un instituto y están en clases
orando. Y uno se pregunta, ¿se puede servir a Dios? Siempre. ¿Se puede adorar a Dios? Siempre. En todo lugar. Dice la Escritura, en todo lugar yo te exaltaré, en todo lugar yo te adoraré. Dice el salmista. ¿Lo hacemos de nosotros? Que el Señor nos ayude, que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor nos ayude por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra que es viva y eficaz para redarguir nuestros corazones y nuestras vidas y que sean cambiadas por el poder glorioso del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Recuerda hermano, recuerden los jóvenes que están escuchando, los niños que escuchan las predicaciones y los estudios y los devocionales. Cristo viene, Maranata, que Él nos encuentre haciendo su voluntad. Amén. Amén.